Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en el video del módulo número 2. En este módulo veremos algunos temas, como son tipos de señales AC, lo que son la señal cuadrada, señal triangular, señal rampa, sinusoidal. Veremos la onda, veremos algunas propiedades de la onda, como el periodo, la frecuencia, entre otras. Veremos las leyes de la potencia y veremos algunas aplicaciones en otro video en el cual utilizamos esto. Entonces empecemos. Tenemos los tipos de señales AC, pero para entrar en esto necesitamos saber primero qué es una señal AC. Una señal AC, como ya lo vimos anteriormente, es la corriente alterna, ¿sí? La corriente que llega a nuestras casas y se dice que es y se representa mediante una onda sinusoidal que más adelante veremos. Entonces, esta onda varía la magnitud y el sentido cíclicamente. No es como la energía continua que simplemente se queda en una raya recta, sino que está variando cíclicamente, como ya lo hemos visto en el módulo número 1. Entonces empecemos. ¿Qué es una señal cuadrada? Una señal cuadrada es una onda de corriente alterna que alterna su valor entre dos valores extremos sin pasar por valores intermedios. Por ejemplo, tenemos el código binario, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Pero nunca va a haber 0.5, 0.7, 0. Y algo, no. Siempre 0 y 1, 0 y 1, sin ningún valor en el medio de ellos. Más o menos así funciona la señal cuadrada. Ahora, la señal triangular. Este es un tipo de señal periódica que presenta unas velocidades de subida y bajada constante, ¿sí? Siempre es habitual que sea simétrico, es decir, va subiendo, aquí ya tenemos valores intermedios, 0.5, 1, y luego comienza 0.5, 0, menos 0.5, 1, pero siempre de forma simétrica. Ahora, tenemos una señal rampa. Es una señal continua y en un punto se da un cambio muy brusco en el comportamiento. Por ejemplo, tengo una fuente variable y voy subiendo el voltaje, 0, 1, 2, 3, 4, 5 voltios. Y cuando llega a 5 voltios, de una baja a 0. No es como la triangular que comenzaba a bajar despacio, que ya a 5, 4, no. En esta simplemente el voltaje va subiendo y de un momento a otro cae a 0 o al valor que tengamos. 10 voltios, 20 voltios, bueno, depende ya del caso. Ahora, la señal senoidal es una onda que representa el valor de la tensión de la corriente alterna. Es una onda senoidal, ¿por qué? Porque se representa como la función seno, ¿sí? Ahora, ¿qué es una señal analógica compuesta? Es una señal que se compone de varias señales, como de C y AC. Miremos este ejemplo que tenemos acá. Tenemos una señal acá, como vemos esta línea recta, tenemos una señal continua y vemos que hay también como una onda que nos representa una señal senoidal. En la segunda imagen vemos que como que estas dos ya comienzan como a unirse y al final nos queda solamente una señal que se llama señal DC. Entonces nos preguntaremos, ¿por qué la señal compuesta de una señal de corriente alterna con una señal de corriente directa sigue llamándose DC? La respuesta es muy fácil, no tiene polaridad. Como vemos, miren que queda en la tercera imagen, queda en la primer componente. Miren que no hay ningún signo más y menos si lo miramos desde un plano cartesiano, está como en el primer cuadrante. No hay un signo más ni un signo menos, simplemente todo está como, por así decirlo, matemáticamente todo está en más. Por lo tanto, no hay ninguna polaridad. Por lo tanto, sigue llamándose señal DC. Una señal modulada. Entonces, esta engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar una información sobre una onda, ¿sí? Normalmente son sinusoidales. Estas ondas se utilizan para transportar información en las señales FM, la señal, bueno, entre muchas otras. Estas pueden variar su amplitud y su frecuencia, de acuerdo a la necesidad que necesitemos para transportar información. Ahora vamos a hablar de las propiedades de la onda. Vamos a hablar del periodo, longitud, frecuencia, entre otras cosas. Entonces tenemos la primera, el periodo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo necesario para que un ciclo complete la vibración base en un punto dado, ¿sí? Es decir, va desde un punto A, ¿cierto? Que puede ser este de acá, hasta un punto B. ¿Cierto? Y ese sería más o menos el periodo. El periodo, recordemos que se da mediante esta fórmula que es 1 sobre frecuencia, donde T es el periodo, F es la frecuencia, que se da en segundos. Ok, seguimos con la frecuencia. Es la medida del número de veces que se repite el número del fenómeno por unidad de tiempo. Es decir, las veces que se demora de llegar a nodo, es decir, de acá a acá, ¿cierto? Comienza, es
frecuencia, frecuencia. Entre más frecuencia, más vamos a ver esa amplitud más reducida, ¿de acuerdo? Recordemos que, como nota, la frecuencia de la señal AC es de 60 MHz. Se vería algo como tipo así. Pero si comenzamos a aumentar la frecuencia, pues obviamente se verá algo tipo así. Entonces, recordemos la fórmula de frecuencia, que es 1 sobre periodo, donde F es la frecuencia, T es el periodo, y la frecuencia siempre se mide en Hz. Continuemos. La frecuencia angular se refiere al desplazamiento angular por unidad de tiempo o la tasa de cambio de la fase de una forma sinusoidal. Recordemos la fórmula que es muy parecida a la que vimos en física, física 1, que es 2pi por frecuencia. Si despejáramos, sería W es igual a 2pi sobre periodo. ¿Y de dónde sale el periodo? Recordemos que la frecuencia también es 1 sobre periodo. Si despejamos esa frecuencia como 1 sobre periodo, hacemos la debida multiplicación, nos quedaría esto, donde W es la frecuencia angular y T es el periodo y F es la frecuencia. Ahora hablemos de longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que recorre una perturbación periódica que se prolonga y se propaga por medio de un ciclo. Recordemos que la fórmula de longitud de onda es B sobre F, donde lambda es la longitud de onda, F es la frecuencia y B es la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, viene de un punto A un punto B. Por ejemplo, en este caso sería de cresta a cresta, ¿cierto? Aquí, de valle a valle, entre otras. Continuemos. Valores de onda. Bueno, cuando nosotros tenemos una onda sinusoidal tenemos muchos valores. Valores pico, valores promedio, valores pico-pico, valores RMS. Y vamos a ver qué son todos estos valores. Listo. El valor RMS es el valor de voltaje o corriente en AC que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente directa. ¿Sí? Entonces, yo para allá el voltaje BRMS simplemente multiplico el voltaje pico por 0.707. Esto sale de una demostración matemática con integrales, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es el voltaje pico? Para que entendamos mejor qué es el voltaje RMS. El voltaje pico es desde donde va, arranca esta onda en 0 y 10. Es decir, miren que aquí el voltaje pico sería desde 0 hasta 10, ¿sí? ¿Y cuál sería el voltaje pico a pico? Entonces digo, listo, si mi voltaje pico es de 0 a 10, mi voltaje pico a pico sería desde acá, es decir, desde el valor más negativo hasta el valor más positivo. Es decir, en este caso el voltaje pico pico sería 20, el voltaje pico sería 10 y el voltaje RMS saldría de multiplicar 10 por 0.07. Ahora, el valor promedio es, como vemos, es una forma sinusoidal, ¿cierto? Entonces, podemos sacar de muchas formas el voltaje promedio, el valor promedio, que nos servirá para hallar más o menos en cuánto funciona la máquina, bueno, entre otras cosas. Para sacarlo es muy fácil, podemos, por ejemplo, multiplicar el voltaje pico por 0.636, sale de unas demostraciones matemáticas que a continuación veremos. Sale el voltaje del voltaje RMS por 0.9, que también es una demostración matemática. O también podríamos coger el valor RMS, para hallarlo podemos coger el valor promedio por 1.11. Y ya todo esto, todos esos números, el 0.7, el 0.636, 0.9, 1.11, son demostraciones matemáticas que explicaré muy por encima a continuación. En estas imágenes podemos ver unas integrales, unas radicales que se utilizan para pasar de, por ejemplo, aquí en este caso estamos viendo que para pasar de voltaje RMS a voltaje pico, y estamos viendo la fórmula matemática que se utilizó para llegar a estas constantes, de 0.707, de 1.41, ok. Entonces aquí tenemos la tabla que nos simplifican todos esos cálculos matemáticos y nos ayudan a, si vamos a pasar de un voltaje pico a, por ejemplo, tenemos un voltaje pico y vamos a pasar un pico pico, pues simplemente, como dijimos en lo anterior, multiplicamos, por ejemplo, por 2. Si tengo un voltaje pico de 10, el voltaje pico pico va a ser 10 por 2, 20, y como vimos anteriormente, sí lo era. Por ejemplo, si vamos a pasar de un voltaje pico a pico, multiplicamos por 0.5. Entonces, 20 por 0.5 da 10. Y así sucesivamente, ¿sí? Aquí para pasar de voltaje pico a RMS, entre otros. Ahora vamos a ver las leyes de la potencia. Entonces, la ley de la potencia es como una forma más extensa para definir la ley de Ohm. Y nos da otra vez el cuadrito que hemos visto en el módulo 1, donde tenemos intensidad, representada por la letra I, P de potencia, y U
donde va a ser voltaje. ¿Sí? Entonces, nos dicen que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Básicamente, eso es la potencia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, nos dicen, calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220 voltios y por el que pasa una intensidad de corriente de 2 amperios. Calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla si está encendida durante 1 hora. Ok, aclarar que este ejemplo fue sacado de internet, pero es muy fácil de hacer. Simplemente nos están pidiendo la potencia eléctrica y ya tenemos todos los datos. Tenemos el voltaje, listo. Tenemos la intensidad, está bien. Entonces simplemente la potencia va a ser 220 voltios, que son con los que se alimenta, por 2 nos daría 440 vatios, ¿sí? Muy importante, la potencia se mide en vatios o aquí en watts, ¿sí? Vatios o watts. Ahora, para sacar la cantidad de energía que se ha consumido, que se representa en la letra E, simplemente vamos a multiplicar esa potencia por el tiempo en que se ha gastado. En este caso, el tiempo va a ser en horas. Entonces, la cantidad de corriente será igual a la potencia que ya nos dio 0.44 kilowatts por 1 y nos daría 0. kilowatts por hora. Es decir, que esa linterna está gastando 0. kilowatts por hora. ¿Sí? Podemos cambiar los números. Por ejemplo, decir que es un voltaje 110 para traerlo más aquí a Latinoamérica y decir que hasta, no sé, por 3 horas, por 4 horas. Eso ya te queda a ti de ejercicio para comprobar que has entendido bien lo de la potencia. Muchas gracias por haber estado aquí en este video. En el otro video veremos las aplicaciones. En este caso hice un generador de señales con un módulo 5.5 y este se va a encargar de medir la humedad y de medir la intensidad de luz que haya en el ambiente o en un lugar cerrado. Bueno, en el otro video veremos pues mucha más de pronto información que queda faltando o de complemento. Espero que te haya gustado y te espero ver pronto en el otro video para que hagamos juntos la aplicación de estas señales. Muchas gracias.